Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a tratar la parte de triángulos y líneas notables. Comencemos. En este problema lo que nos pide es lo siguiente. Nos pide calcular la suma de estos dos ángulos, dado que nuestro triángulo ABC es equilátero y AD y CD bisecan a A y C respectivamente. Bien, la parte de biseca, ¿qué representará? Representa a una línea bisectriz. Recordemos que una línea bisectriz en ángulos, ¿qué es lo que hacía? Dividía un ángulo en dos partes iguales. Aquí no va a ser la excepción. Bien, como es el equilátero nuestro triángulo, ¿qué vamos a observar? A ver, equilátero, propiedad fundamental en equilátero, los ángulos y sus lados son iguales. Entonces este ángulo es igual a este, igual a este. Si yo lo asigno como tita, ¿qué voy a tener? Tita más tita más tita. Eso me va a dar 3 veces tita. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos? 180 grados. Tita había valido ¿cuánto? Había valido 60 grados. Ahora, como estamos diciendo que AD y CD bisecan, o sea, lo parten en dos, vamos a tener que esto va a valer 30 grados y esto va a valer 30 grados. Entonces, primera conclusión, ya vamos a tener un valor, ¿no? X va a valer 30 grados. Siguiente. Ya teniendo esto, ¿qué podemos observar? Podemos observar otra cosa, ¿no? Si vamos analizando, en un triángulo equilátero hay una propiedad extra, que las líneas notables de este se intersecan en un mismo punto, o sea mediatriz, mediana, sea altura, cualquiera de estas se van a intersecar en un mismo punto. Entonces, estas dos bisectrices se van a intersecar aquí. ¿Qué quiere decir? Que la longitud de esta va a ser igual a esta. Entonces, en el triángulo ADC, ¿qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo que voy a tener en el triángulo ADC, ya, triángulo ADC, se va a cumplir que es un triángulo isósceles. Entonces voy a tener que este ángulo de aquí se va a repetir aquí. O sea que aquí también voy a tener 30 grados. ¿Ya? Entonces podemos decir lo siguiente. Puedo aplicar la suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos, recordemos que era 180 grados. Entonces voy a tener X más Y más X, que sería igual a 180 grados. Lo que nos pide el problema, nos pide X más Y. Solo puedo reemplazar un X debido a eso. Entonces esto que valga 30 grados, de acuerdo al dato, ¿no? Entonces vamos a decir que X más Y no había sido más que 150 grados. Con eso, mi primer problema ya está resuelto. A continuación, tenemos otro problema. Bien, nuestro siguiente problema nos dice, bien, nos da esto, ¿no? En el triángulo ABC, AD es bisectriz y la diferencia del ángulo del vértice B y el ángulo C me da 90 grados. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide calcular el ángulo ADB. Recordemos que esta notación hacía referencia a lo siguiente. Las últimas letras, o sea, la primera y la última, perdón, la A y la B representaban a los lados del ángulo, mientras que el del centro representaba el vértice. O sea, ¿qué quiere decir? ADB, este ángulo nos piden. Asignando variables auxiliares, ¿qué vamos a observar? A ver, primero, AD es bisectriz. Ya, entonces estos ángulos son iguales. Yo voy a asignarle como alfa, para evitar manejar la notación tradicional, ¿no? Luego vamos a asignar a esta variable como beta y a esta como gamma. En cambio a esta le voy a asignar simplemente como delta. ¿Qué observamos? Vamos a aplicar ahora la suma de ángulos internos. Ya, suma de ángulos internos. ¿Qué decimos? Va a haber dos casos, ¿no? Primer caso, triángulo ABC. En ese triángulo, ¿qué se va a cumplir? 2 veces alfa, ya, 2 veces alfa más beta más gamma, esto me va a dar 180 grados. Ecuación número 1. En otro caso, otro triángulo, ¿no? El triángulo, ya, ABD. En ese triángulo, ¿qué se va a cumplir? Alfa más beta más delta. Alfa más beta más delta. Esto me va a dar igual 180 grados. Ecuación número
2. Al último podemos observar que puedo aplicar en este momento la propiedad, o perdón, el dato que me daba el problema, ¿no? B, el ángulo B menos el ángulo C. En nuestros datos sería beta menos gamma, esto me va a dar 90 grados, ecuación número 3. Recordemos que aquí tenemos igualdades, y las igualdades yo las puedo sumar, restar, multiplicar o dividir de acuerdo a mi conveniencia. En este caso me conviene sumar. ¿Qué ecuaciones? 1 y 3. Entonces, ecuación 1 más ecuación 3. ¿Con qué finalidad? Si vamos sumando, se va a ir delta. Entonces voy a tener 2 veces alfa más 2 veces beta. Esto me va a dar 180 más 90, 270 grados. Son múltiplos de 2. Entonces toda la ecuación yo la puedo dividir entre 2. Voy a tener alfa más beta va a ser igual a ¿cuánto? 135 grados. Ya teniendo esto, ¿qué hacemos? Esta expresión está contenida ¿en dónde? En la ecuación 2. Y justamente lo que me pide el problema es delta. Entonces, reemplacemos de manera directa. Decimos, reemplazando en la ecuación 2, ¿qué me va a dar al final? Me va a dar 135 más delta, esto había sido 180 grados, ¿no? Si este 135 pasa a restar, directamente puedo decir que delta había sido 45 grados. Y con eso nuestro problema ya está resuelto. Vayamos por el tercero. Bien, en nuestro tercer problema lo que tenemos es una mediana. Nos dice, en el triángulo ABC, AD es mediana, calcular θ. Aquí lo que vamos a observar no va a ser mucho la suma de ángulos internos o la propiedad de bisectrices en este caso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si vamos observando, de acuerdo a la propiedad de la mediana, estos dos lados tienen que ser iguales. Para conveniencia, yo voy a asignar como una variable auxiliar x. A la mediana como tal, yo le voy a asignar como una variable auxiliar y. ¿Con qué finalidad? Si vamos trazando esta parte, se me va a generar ¿qué? Se me va a generar un ángulo externo. Recordemos que este ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos no adyacentes a este. Entonces va a ser θ más 60 grados, este ángulo. Pero yo quisiera este de aquí. Este de aquí yo le voy a asignar como un gamma. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a cumplir? En el punto C se va a generar un ángulo llano. ¿Qué se va a cumplir? Gamma más θ más 60. Esto me va a dar 180 grados. De aquí voy a extraer que gamma había sido igual a 120 grados menos θ. Ya está con eso. ¿Con qué finalidad hemos hecho todo esto? Para poder aplicar el teorema de senos en dos diferentes triángulos. Primer triángulo, en el triángulo A, B y en el triángulo ABD, ¿no? Vamos a tener que seno de 30, ya, seno de 30 dividido entre ¿qué? El lado opuesto, ¿no? En este caso sería y, va a ser igual a seno de θ dividido entre ¿qué? El lado opuesto, x. Punto y coma. En otro triángulo ADC, ¿no? ADC. Voy a tener que seno de este valor, ¿no? Seno de gamma, o sea, gamma, que sería todo esto, 120 menos θ, todo dividido entre ¿qué? Su lado opuesto, ¿cuál sería? Y, ¿no? Va a ser igual al seno de ¿cuánto? Seno de 30 grados, todo dividido entre x. ¿Con qué finalidad hemos hecho esto? Si vamos observando, en ambas ecuaciones los denominadores son iguales, o sea, y, x, x. Como son igualdades, ¿qué pasaría si yo las divido? No se va a alterar en nada. Entonces, si divido ambas igualdades, a esto le voy a asignar como ecuación 1 y a esto como ecuación 2. Entonces decimos 1 dividido entre 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar seno de 30. A ver, vamos aprovechando y vamos reemplazando valores notables. Esto me va a dar un medio y esto también me va a dar un medio. Entonces vamos a tener un medio dividido entre ¿qué?
Desarrollando esto, seno de 120, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. ¿Por quién? Por el coseno, ¿no? Coseno de tita menos, ya, coseno de 120 es menos 1/2. Entonces, si ese signo yo le afecto, aquí me va a quedar positivo. ¿Más 1/2 de qué? Voy a tener simplemente seno de tita. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Seno de tita, ya, dividido entre qué? 1/2. Si vamos observando, aquí hay algo en común. El 2, aquí también el 2. Se va a generar un común denominador. De todas maneras, esto se va a suprimir, ¿no? Si aplico extremos y medios, ¿qué me va a quedar? Aquí voy a tener 1, ya. Abajo voy a tener lo siguiente. Raíz de 3, coseno de tita, más el seno de tita. En el otro caso voy a tener 2 veces seno de tita. Esto que pase a multiplicar al primer miembro, ¿qué me va a quedar? 1 había sido igual a ¿qué? 2 raíz de 3, ya, seno de tita por el coseno de tita, más 2 veces ¿qué? Seno, ya, seno de ¿qué? Seno cuadrado de tita. ¿Qué podemos hacer aquí? Este 1, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos a este 1, pasarle a restar. Entonces esto va a ser 0 y esto va a estar como menos 1. Aquí vamos a generar algo. Si observan, esta parte de aquí, ya, lo que está subrayado en rosado es una identidad trigonométrica. La identidad del ángulo doble en el caso del seno. Entonces vamos a tener que 0 había sido igual a ¿qué? Raíz de 3, ¿qué? Seno de 2 veces tita. Más, aquí, ¿qué puedo hacer? Yo podría hacer lo siguiente. De aquí puedo extraer lo siguiente. Puedo decir que esto es seno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. En este caso, lo que estoy redondeando, lo que estoy poniéndolo en un... encerrándolo, puedo factorizar un signo. O sea que aquí me va a quedar seno cuadrado de tita menos, vamos a factorizar 1 menos el seno, ¿no? Seno cuadrado de tita. Esto para mí es coseno. Coseno cuadrado de tita. Si vuelvo a factorizar un signo, me va a quedar ¿qué? 0 había sido igual a raíz de 3 seno de 2 tita más, aquí, menos hemos dicho, ¿no? Vamos a factorizar un signo, ya, menos coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita. Esto para mí es identidad del ángulo doble, coseno de 2 tita, ¿no? Y esto está generando una ecuación. Si este coseno de 2 veces tita pasa al primer miembro y a la vez paso a dividirlo, o sea, me va a quedar ¿qué? Seno, ya, seno de 2 veces tita dividido entre ¿qué? Coseno de 2 veces tita, ¿ya? O sea, esto estoy pasando a restar. Perdón, está sumando, lo estoy pasando a sumar, ¿no? Luego lo estoy pasando a dividir y este raíz de 3 también va a pasar a dividir. O sea, me va a quedar esto. En la primera parte puedo aplicar una identidad trigonométrica. Eso va a ser tangente de ¿qué? De 2 veces tita. Y esto va a ser igual a ¿qué? Raíz de 3 sobre 3. Aplicando lo que ya sabemos, arco tangente, vamos a obtener que 2 veces tita había valido igual a, aquí lo voy a dejar, 2 veces tita había valido igual a 30 grados. Entonces, tita no había sido más que 15 grados. Y con eso el problema ya está resuelto. Bien, espero que los problemas te hayan sido de utilidad. Nos vemos en otra oportunidad con más problemas. Chao, chao.